Cultura Jurídica para Todos. Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos. Es un placer saludarles una vez más por esta vía. La ocasión anterior tuvimos oportunidad de hablar de una forma de constituir familias nuevas, que es el matrimonio. Desafortunadamente, esta condición de unión familiar no siempre perdura y a veces debe terminar y disolverse. Hablaremos entonces, en consecuencia, de esta institución también importante denominada divorcio. Seguramente todos lo hemos escuchado, pero hay un par de puntos que debemos tener presentes antes de iniciar con este trámite, por demás tortuoso. Para los que no lo saben, no es tan rápido, así que vamos a ver qué es lo que ocurre con el divorcio. Para dar inicio al trámite de divorcio, debe hacerse a través de un escrito que se dirige al juez familiar, expresándole el deseo de ya no continuar con la unión familiar que se celebró o que se inició a través del matrimonio, y en ese mismo escrito se deberán establecer una serie de puntos a manera de propuesta o de convenio para disolver o resolver aquellas otras cuestiones atinentes a la familia. La parte más importante que se debe contemplar en el convenio que va incorporado a la solicitud de divorcio es lo atinente a los derechos alimentarios de los menores de edad. En ese convenio se deberá establecer quién va a responder por los derechos de alimentos de los menores. Por regla general, porque así se desprende de la ley, los dos cónyuges, los dos padres, los dos progenitores tienen la misma responsabilidad de mantener o de sostener o de garantizar el desarrollo de los menores. ¿Cómo se hace? Uno de ellos incorpora a los menores a su hogar, lo que conocemos comúnmente como la guarda y custodia, y el otro cónyuge tendrá que asumir los costos de manutención mediante el derecho de alimentos. Entonces, en ese convenio se tiene que establecer quién incorpora a los menores de edad a su hogar y quién responde mediante una pensión alimenticia de los gastos que generará el desarrollo de los menores. Otro aspecto que se debe considerar en este convenio, que se opone al juez familiar antes de disolver el matrimonio, es lo relativo a los alimentos del otro cónyuge. Muy comúnmente, sobre todo en nuestra capital, solamente el hombre es quien trabaja. Me refiero, los dos trabajan, pero quien aporta económicamente mediante un salario o remuneración al hogar. La mujer generalmente, o en esas circunstancias, no lo hace. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos de divorcio? No es justo que la mujer quede al desamparo y después de haber entregado algunos cuantos años, a veces muchos, al matrimonio, se vaya con las manos vacías sin ningún tipo de remuneración. En estos casos también se debe, en ese convenio, proponer cuál será la compensación que la mujer recibirá a manera de resarcimiento por haber dedicadose a las labores del hogar durante todo el tiempo que duró el matrimonio. Además de lo anterior, como nos hemos de imaginar, quedará la disputa sobre quién va a seguir ocupando la vivienda familiar. En este convenio debemos anotar también con mucha precisión quién va a ocupar la vivienda. Generalmente se debe preferir a los menores de edad, pues porque esta vivienda les implica un lugar, un medio ambiente en el cual se están desarrollando y es importante que ellos se mantengan en ese hogar. Esto sin importar inclusive de quién sea la propiedad de la vivienda. Es más importante, así lo ha desarrollado la ley e inclusive la interpretación de la Suprema Corte, es más importante que se protejan los derechos de desarrollo de los menores, inclusive más allá de los derechos patrimoniales de uno de los dos cónyuges. También es necesario que se diga cómo se va a disolver la sociedad conyugal. Cuando hablamos del matrimonio decíamos que a la celebración del mismo se forma un patrimonio común que en este caso de divorcio deberá disolverse. Entonces, cuando se haya celebrado un régimen de separación de bienes, eso no implica que cada uno se vaya con sus cosas. Evidentemente, la mujer no hizo un capital para sí y entonces habrá que hacerle una remuneración. Esto se denomina compensación. Así que, ojo señoras, cuando vayan a divorciarse, aun cuando se hayan casado por separación de bienes, tienen derecho a una compensación que no podrá ser mayor, dice la ley, a la mitad de los bienes que se hayan generado durante el matrimonio. Además de este divorcio que se tramita o se lleva a cabo frente a un juzgado familiar, existe otra clase de divorcio. El divorcio administrativo se lleva a cabo ante una autoridad administrativa, que es el oficial del registro civil.
Estos son algunos de los aspectos más importantes, si no todos, cuando vamos a tomar la decisión de disolver nuestro vínculo matrimonial y hay que tenerlos muy presentes. Ojalá que sean de utilidad para todos. Muchas gracias. Hasta pronto.